Hoy nos acompañan la directora de la Biblioteca Nacional, Adriana Martínez Villalba, la luthier Ana María Paredes, quien además de ser la protagonista de la entrevista central del número, nos presentará una conferencia acerca de la lutería que estará acompañada por la agrupación Vínculos, un cuarteto de bandolas con varios años de trayectoria que ha adoptado los instrumentos de Ana María como parte de su puesta en escena. Para hacer la apertura oficial del evento, le cedo la palabra a Adriana Martínez. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Nacional, que es también la casa de la música y de todo el patrimonio bibliográfico y documental alrededor de la música en Colombia. Hoy, como les decía Juan José, estamos lanzando con mucha felicidad un proyecto en el que trabajamos con mucho compromiso y felicidad también, que es la revista Contratiempo. La revista es una revista que reúne, para los que no la conocen, textos de corte académico, pero también textos de corte divulgativo alrededor de ese patrimonio que conservamos aquí en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional. El tema, como lo dijo Juan también hace un momento, es la lutería como oficio fundamental para que exista la música en Colombia, y nos acompaña, y agradezco a Ana María Paredes por estar aquí. Ana María es la protagonista de la entrevista central de este número y nos estará ahora acompañando aquí con una conferencia sobre el tema. Ana María viene de una familia de luthieres muy importante de este país y el cuarteto Vínculos tiene instrumentos hechos por la familia Paredes, la de Ana María. Creo que la revista cumple el propósito que se propusieron mis compañeros, y aquí pues felicito y agradezco a Carolina Correa, a Diego Pérez, al equipo editorial Jesús, que está por allá arriba, a todos los que, Alejandro, que también está por allá, que también trabajó en esto, que trabajaron en la construcción, la edición de este número. El objetivo del número es pues, brindar un panorama nacional de la lutería en Colombia. Encontrarán un artículo sobre los instrumentos de los llanos, otro sobre los instrumentos indígenas, y en las próximas semanas estaremos también publicando un mapa de la lutería en Colombia, en el que el equipo ha venido trabajando con mucho empeño y que esperamos que contribuya a la misión del Ministerio de la Cultura, que ahora se llama el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la lutería es sin duda uno de esos saberes que nos interesa dejar muy claro en el mapa nacional. La revista también habla de los fondos que conserva el Centro de Documentación Musical, y en esta oportunidad nos centramos en los programas de mano de Les Luthiers, que además coincidió, creo, con un bonito momento, que es esa última gira de Les Luthiers aquí también, que estuvieron hace poco en Colombia. Y bueno, nada, le doy la palabra a Carolina, que les va a contar un poco sobre la estructura de la revista y la línea editorial también. Creo que sigues tú aquí. Y luego, bueno, aquí estaremos disfrutando de lo que sigue en el programa. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que todos la lean y la compartan con otros, y también se animen a explorar todos los números anteriores de la revista que están en la web de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Adriana. Como le decías, le damos la palabra a Carolina Correa, pues, quien es una persona fundamental para el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca, y nos va a hablar sobre uno a uno los temas de esta revista. Bueno, para todos muy buenas tardes. Hay que decir que es muy grato ver primero tantas personas y segundo tantas caras conocidas. Parte de la labor del Centro de Documentación Musical a través de esta revista es poner sobre la mesa temas para que todos conversemos alrededor de la música. La música tiene que ver con todos nosotros de una u otra forma. O sea, el que diga que la música no le toca o no lo toca, miente. Eso, o sea, a todos nos toca de alguna forma. Y la lutería en particular es un tema que decidimos escoger por varias razones. Primero, porque sentimos que había una necesidad de centralizar información, de unificar conocimientos, de unificar saberes alrededor de quienes hacen los instrumentos musicales. A veces se suele pensar de manera un poco errónea que la lutería, pues como digamos, no existe una carrera para ser luthier, entonces a veces se piensa como que la lutería es un oficio, no sé, tangencial, tal vez accesorio a la labor musical.
Gran mentira, porque si ustedes lo piensan con calma, si no hay instrumentos, ¿a través de dónde habla el músico? ¿No? O sea, ustedes ponen a un bandolista en este escenario, pero no le ponen bandola. ¿Para qué? ¿Cómo funciona? ¿No? Es precisamente el elemento, el objeto que traduce lo que el músico tiene en su cabeza. O sea, un músico necesita algo que exprese lo que hay dentro de él y todo su conocimiento. En la entrevista central que hay en este número, nos habla Ana María Paredes, y hay algo muy bello que ella nos dice, y es que cuando ella le fabrica el instrumento musical a alguien, busca qué requiere su alma. Habla con la persona para saber qué fabricarle, un elemento que sea su aliado y no un elemento con el que tenga que pelear constantemente, ¿no? Hay algo que también vale la pena mencionar, y es que sin instrumentos no hay puesta en escena, por tanto el luthier es fundamental. Pero además, sin instrumentos, muchas veces el intérprete ni va, y si por acá hay gestores culturales saben que no me equivoco, que a veces en los requerimientos de los músicos dicen necesito que haya un piano, este piano, si no hay ese piano no voy. Entonces, si no hay un buen luthier detrás de eso, el músico también no tiene por dónde expresarse, por dónde hablar, ¿no? Y hay quienes dicen que los buenos músicos hacen sonar hasta un tubo de PVC, y pues yo discrepo un poco, porque los mejores músicos siempre buscan los mejores instrumentos. Lo que pasa es que a veces los luthieres se vuelven un poco como el médico. Uno se acuerda del luthier cuando el pistón ya se pegó, cuando la guitarra ya no afina, cuando se abrió la madera, ¿no? Entonces le dicen, no, necesito un luthier, ayúdeme. Yo no conozco, pero yo pregunto y yo conozco a alguien que conoce uno, y el voz a voz y ta. Y al final, cuando le llega la razón a la persona que tiene su instrumento enfermo, le dicen, le tengo el luthier, pero está en Zipaquirá. Y entonces el músico dice, pues me voy hasta Zipaquirá. ¿Por qué? Porque de un buen instrumento no solo depende que un músico pueda expresar sus pensamientos, sino de ahí depende la plática. Un instrumentista sin instrumento no tiene esa fuente de ingreso. Entonces, por eso los músicos no escatiman en invertir en los mejores luthieres, finalmente, ¿no? De todo esto queremos hablar acá, en este número, que quiere dedicar esta temática a centralizar los datos que tenemos sobre los luthieres colombianos, que sean visibles, que nos demos cuenta de la heterogeneidad que hay en ese oficio, porque no es lo mismo formarse para construir violines que para construir trompetas, que para construir flautas, que para construir guitarras. Son universos opuestos, son universos diferentes. Y por eso merecíamos un número completo que nos permitiera desde distintos puntos de vista abordar este tema. Si vamos al home de la revista, que es el que ustedes pueden consultar, sea en el código QR que les aparece por acá o en las postales que recibieron a la entrada, van a encontrar una estructura general con un menú en donde se despliegan ciertos datos generales de la publicación. Se despliega información sobre el Centro de Documentación Musical, nuestro acervo documental, sobre la revista, porque pues para los que no sepan es una revista que funciona desde los años 80 y que ha abordado muchos temas de distintas naturalezas. Y precisamente en donde dice números anteriores podemos consultar todos esos números de ediciones pasadas que se deben al esfuerzo de muchas personas que han pasado por el Centro de Documentación Musical y que han promovido la generación de contenidos respecto a distintos temas, de índole académico, respecto a músicas tradicionales, a músicas populares, a músicas rituales. Y acá pueden consultar esos números anteriores. Si volvemos a la parte superior y vemos desplegamos el menú nuevamente, entonces vamos a encontrar los 3 últimos números que están dedicados, el 31 a las mujeres en las nuevas músicas colombianas, 32 a las músicas colombianas en la era digital y el actual, el 33, que está dedicado a la lutería en Colombia. Tenemos una estructura general que nos permite hacer una distinción por categorías.
En el menú de arriba, ven ahí que dice todos, editorial, artículos, esas son las categorías de nuestras piezas. Y hay que decir que cuando propusimos el tema de la lutería, no me van a creer, pero cada vez que yo en algún grupo hablo de la lutería, tengo que explicar qué es un luthier, porque no es algo que sepa toda la gente. E incluso hablaba hace un tiempo con una de las pasantes del Centro de Documentación Musical, me decía, en mi familia pensaban que luthier significaba comediante, pues precisamente por la agrupación Le Luthier, ¿no? Entonces dijimos, ¿y por qué no empezar por ahí? Todos, bueno, los más jóvenes tal vez no, pero muchos seguramente saben de quién hablo cuando hablo de Le Luthier. Entonces, hablo de una combinación de música, comedia, como este uso del lenguaje en pro también del humor, y es una agrupación que no sé si a algunos les pasó, pero nos enteramos tarde que se llamaban así, era porque traían instrumentos raros, ¿no? Resulta que nos pareció una puerta de entrada fantástica para aquellos que se habían relacionado con esta agrupación y no sabían a fondo de qué se trataba. Pues se trata de hacer performance con instrumentos no tradicionales. Y esta agrupación argentina pues viajó por el mundo y bueno, puso la lutería sobre los escenarios. Y nosotros empezamos a ver que entre las muchas cosas que reposan en el Centro de Documentación Musical, tenemos una colección de programas de mano y tenemos varios de Le Luthier, entonces dijimos, vamos a hacer una reseña de esa colección, es una fantástica excusa para hablar de los recursos que están en el Centro de Documentación Musical y para que la gente se acerque a la lutería de una forma un poco más directa, incluso desde los recuerdos de su infancia. Acá van a encontrar una reseña de Le Luthier, van a encontrar varios datos curiosos. Estoy segura que hay varios fans de esta agrupación entre el público. Entonces, pues los invito a que la consulten. La fabricación de esta pieza también es el producto de nuestro programa de pasantías, en donde Gabriel Palacio tuvo la oportunidad de hacer un aporte bien importante a esta pieza. ¿Listo? Y la denominamos la pieza vintage. Y es una sección estable que está en nuestra revista y en todos los números esa sección de la pieza vintage rescata algún elemento del Centro de Documentación Musical que queremos que todos conozcan y con la excusa temática entonces los llevamos a navegar por nuestra colección. Vamos a volver un poco atrás al home, porfa, en donde vamos a volver a la estructura general. Como les hablaba hace un momento, tenemos categorías. Entonces, en estas categorías tenemos distintos tipos de textos. La primera gran categoría, la más importante, bueno, no, todas son importantes, pero es tal vez la más robusta, porque aquí están los investigadores escribiendo acerca de las diferentes perspectivas del tema central, que en este caso es la lutería. Acá tenemos 3 artículos centrales, escritos por Humberto Galindo, por Doris Arbeláez y por Luisa Fernanda Arias, acerca de 3 temas generales. El primero, lógicamente, un panorama de la lutería en Colombia, en donde podremos entender las particularidades del oficio, cómo funciona ser luthier, cómo funcionan posibles agremiaciones, cómo han intercedido distintas instituciones, la Fundación Salvi, cómo se ha caracterizado este oficio, que también hay que decirlo, en algún punto Humberto también nos hace ver que tanto la labor del luthier como la labor del afinador, que también es fundamental para los músicos, a ver quién se sienta a tocar en un instrumento desafinado, tiene a veces como unas connotaciones desde lo laboral que son bien particulares. Vale la pena que revisen ese texto central que nos abre precisamente ese panorama. Hablamos también de instrumentos llaneros, de todo lo que implica también la fabricación de este tipo de instrumentos en esa zona del país, de la mano de Doris Arbeláez, experta en el tema. Y algo muy particular, el tercer artículo
es sobre instrumentos extintos, instrumentos en arcilla. Y es muy interesante, de la mano de Luisa Fernanda Arias, y su rama, que es la arqueomusicología, ver la forma en que se involucra el luthier en todas las acciones y todos los roles musicales. Entonces, ella habla incluso de cómo a través de sus investigaciones se tienen que arriesgar a construir un instrumento, mirar cómo suena. Se imaginarán que no hay que pensarlo bajo los sistemas musicales de Occidente, sino que hay otras maneras de medir el sonido allí. Y una vez miran cómo suena, le escriben la música a ese sistema musical y después lo interpretan. Entonces termina el investigador siendo luthier, siendo intérprete, siendo compositor y de algún modo viendo qué le pide el instrumento en términos musicales, ¿no? Eso es bien interesante. Y bueno, también tenemos otra categoría que son las notas, que son textos un poco más ligeros, un poco más cortos más bien, no ligeros, en donde tenemos distintas miradas de la lutería. La primera se trata de la lutería urbana. Entonces, esto asociado a la pieza vintage nos habla un poco de lutería y performance, que es precisamente la creación de instrumentos, y en este caso la agrupación Latin Latas lo hace a través de elementos reciclados y pues genera todo un discurso sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Y Diego Londoño nos habla acá de esta agrupación, nos habla de los alcances de esos discursos a través de la construcción de instrumentos, de sus giras y de sus estructuras, ¿no? Tenemos otras dos notas, una dedicada a los instrumentos en costas, pero más que eso, a la migración de esos instrumentos hacia las ciudades y lo que implica la transformación de las técnicas de construcción de los instrumentos debido a esas migraciones, ¿no? De la mano de Antonio Guevara. Y finalmente, de la mano de Luisa Piñeros, tenemos una reseña de sintetizadores hechos en Colombia. Un tema muy interesante porque circunda esa línea delgada de quién construye un sintetizador. Lo hace un luthier, lo hace un ingeniero, lo hace alguien que tiene todos los saberes, o bueno, es interesante. Tenemos además unas piezas multimedia, una pieza multimedia que es nuestra entrevista central en este caso, a Ana María Paredes, en donde pues ella nos cuenta su experiencia y sus opiniones sobre la lutería en Colombia, sobre lo que ha implicado para ella formarse, especializarse y crear como todo un conjunto de actividades y un gremio alrededor de la lutería. Y también tenemos un conjunto de reseñas de materiales que se encuentran en el Centro de Documentación Musical y que han sido realizadas por pasantes que han trabajado con nosotros en la colección. Ya para finalizar, quisiera mencionar algo, y es la forma en que los instrumentos constituyen muchas veces la identidad de los músicos. Para los que pasamos por una facultad de música o una facultad de artes, muchas veces nos pasa algo particular, y es que nos dicen: ay, ¿tú conoces a Daniel? ¿Cuál Daniel? Daniel, el monito, el de los gafitos. No, ¿cuál Daniel? El tiplista. Ah, ahora sí sé cuál es, ¿no? Hasta que nos ponen el instrumento, le ponemos cara a las personas. Y eso también dice o habla de cómo una persona se casa con su instrumento, para estudiarlo toda la vida y para ser capaz de transmitir su voz a través de él. Y ahí es donde está la importancia de los luthieres, porque le dan la voz a los músicos para que puedan pararse en los escenarios a transmitir sus composiciones y sus discursos musicales. Gracias. Vamos a continuar con el evento y le vamos a dar paso a esta conferencia, concierto entre Ana María Paredes y el Cuarteto Vínculos. Entonces, Ana María Paredes García es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, por si no lo sabían. Desde muy pequeña se formó en el taller de su padre, el maestro luthier Luis Alberto Paredes Rodríguez, con quien aprendió el oficio de la lutería. A partir de 2004 entró de tiempo completo en el taller familiar, en donde realizó funciones de fabricación, reparación, restauración y mantenimiento de instrumentos.
además de coordinación de proyectos institucionales. A partir de 2016, abre su propio taller donde trabaja de tiempo completo como luthier. Y a lo largo de su vida, Ana María ha tenido la oportunidad de realizar labores de gestión cultural, representando a varios artistas del ámbito nacional, como el Cuarteto de Bandolas Perendengue, al que le organizó varias giras de conciertos por Estados Unidos, Brasil, Venezuela, España, Francia y Luxemburgo. Y ha representado a nuestro país agrupaciones internacionales como el ensamble Gurrufío de Venezuela, el Cuarteto de Guitarras Maogani y el Cuarteto de Cámara Los Cuatro de Brasil. Antes de darle la palabra a Ana María, quisiera presentarles brevemente al Cuarteto Vínculos a través del siguiente video. Conozco cuartetos de bandolas, dos. Digamos que el primero fue Perendengue y después apareció un cuarteto que se llama Vínculos. Y bueno, yo creo que el cuarteto de ustedes, el Cuarteto Vínculos, está haciendo algo que es muy interesante y que nosotros no hemos logrado o no logramos, y es que tienen un compositor, que además es un muy buen compositor dentro de su formato, dentro de la gente que lo conforma, que hace una música original muy interesante. Y nosotros somos todos arreglistas y somos buenos arreglistas de la carreta, pero la nueva composición yo creo que también es una cosa que es fundamental. Y con otros tipos de músicas más cercanas también a las personas, ¿no? Buenas noches para todos. Un placer enorme, enorme ver caras conocidas, amigos, familia. Y bueno, gracias a la Biblioteca Nacional y a la revista Contratiempo por dedicarle este número a este oficio tan bello, que tendrá mucho que decir de aquí en adelante. Quiero también agradecerle especialmente a Manuel, que es mi compañero de vida, mi compañero personal y profesional, quien sin su apoyo y colaboración no estaría hoy aquí parada, hoy sentada. Yo creo que, bueno, listo. Bueno, yo quisiera hacer un breve recuento de lo que significa la palabra luthier.
Este es un préstamo del francés, es una palabra que se ve escrita por primera vez a mediados de 1600, que denotaba en su momento a las personas que fabricaban instrumentos musicales de cuerda pulsada o frotada. Posteriormente, con los años, a esa definición se le agrega también los que reparan instrumentos musicales. Y nosotros, de una manera general, hoy podemos decir lo siguiente. El luthier es aquel profesional que construye, repara o restaura instrumentos musicales, y existen tantas especialidades en este oficio como grupos de instrumentos musicales hay. Hay luthieres para instrumentos de viento, para instrumentos de percusión, para instrumentos eléctricos, para instrumentos antiguos, es decir, hay una gama enorme de formas de este oficio. Cuando uno empieza a buscar sobre la historia del oficio en nuestro país, pues la verdad lo que se consigue es bastante poco. Pero yo quise traer aquí estos documentos que me parecen absolutamente relevantes para la conversación del día de hoy. El primero fue editado en 1963, un estudio que hizo Andrés Pardo Tovar y Jesús Bermúdez sobre la guitarrería popular en Chiquinquirá, y ellos centraron su estudio en los talleres de la familia Norato, un taller que ha sido absolutamente importante para la historia de la luthería en Colombia. Exportaron luthieres que hicieron aprendizajes en sus talleres a Bogotá, a Cali, en fin, a un montón de lugares. Después hay un estudio de Carlos Miñana, del maestro Carlos Miñana, sobre la música campesina de flautas y tambores en el Cauca, y es muy bonito. Él es un estudio enorme, pero él se toma el trabajo de hacer mediciones de las flautas, de dónde están los huequitos, de las tonalidades en las que tocan, en fin, es un documento bastante interesante. Y en el 2003, Manuel Bernal hace su monografía de grado sobre la bandola andina colombiana. Es un documento muy consultado porque realmente lo hizo muy bien, hizo un trabajo muy concienzudo sobre todas las formas de construcción de la bandola, de su gran colección de bandolas que tiene y de las que pudo encontrar por ahí para medirlas, saber cómo estaban construidas. Fue bastante interesante. En el 2016, Paola Muñoz publica un libro pues, con ocasión de su grado de maestría, de doctorado tal vez en antropología, sobre el alma de los violines negros. Es un documento sobre los instrumentos del Cauca, y también es un documento que menciona dentro de su estructura cosas de lutería, pues sin ser obviamente un documento técnico. En el 2017, Artesanías de Colombia publica unas memorias de oficio sobre la lutería en el Cauca y hace un recuento visual sobre cómo están hechos las marimbas de chonta, los guasás, ¿cómo se llaman estos? Los bombos que utilizan ellos para hacer su música. En el 2017, mi papá, Alberto Paredes, publica, creo yo, el primer libro de luthieres para luthieres. Es un texto, es un libro que le enseña a cualquier persona que quiera empezar en este oficio a construir una guitarra. Es un libro maravilloso, no es porque sea mi papá, pero es bastante interesante y muy bueno. Posteriormente, Jesús David Matallana hace su tesis de grado dirigida por Manuel Bernal sobre la guitarrería del siglo XX, y al lado de su estudio, digamos, de toda la investigación que hace, desarrolla con mi hermano un diseño de guitarra, que pues es un diseño de mi hermano. Todos estos documentos se pueden encontrar en los repositorios o en la biblioteca Luis Ángel Arango. Aquí también los hay, por supuesto. Y bueno, esta imagen corresponde a la guitarrería popular
a la guitarrería popular de Chiquinquirá, al libro que mencioné en primera instancia. Y quisiera traerlo solo porque desde aquí quiero empezar como a hacer un contexto pequeño y lo más sustancial posible sobre qué nos pasaba como país en ese momento y cómo desde allá hasta lo que está pasando actualmente. Como se dan cuenta, pues Chiquinquirá fue un paso obligado para los promeseros a la Virgen de Chiquinquirá. Y hacían romerías y pues no habían romerías sin bandolas ni tiples. Entonces era claro que Chiquinquirá era un buen lugar para tener un negocio de instrumentos musicales. Tanto estos instrumentos como las agrupaciones en las que estos instrumentos pues se formaban o tocaban, tiene una tradición grandísima en nuestro país, más o menos de más de 200 años, y era común, digamos, que además eso nos identificaba, ¿no? Cada vez que uno escuchaba un trío, una banda estudiantina, eso era música colombiana. Nos daba una identidad como país. Por eso quisiera invitar en este momento al Cuarteto Vínculos para que nos interpreten la guabina Siempre te recuerdo del maestro Gentil Montaña en arreglo de Manuel Bernal. Perdón, un pasillo, disculpas. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño aviso parroquial. Los instrumentos que ustedes ven aquí al frente de la mesa son instrumentos hechos por los hermanos Padilla. Es un tiple y una bandola de Benjamín Padilla. Y
pues lo dije al principio, pero no me cansaré de decirlo nuevamente. Muchas gracias a todos esos luthieres y a los colegas que están aquí hoy, que nos permiten en este momento hacer lo que nos gusta muchísimo, pero también trabajar un poco por el gremio. Les quisiéramos contar que muy pronto estaremos dándole vida al Círculo de Luthieres de Colombia, y bueno, esperamos poder canalizar esfuerzos no solo de los colegas sino también del sector para funcionar en equipo como debe ser. Y vamos a continuar con este cuentico histórico largo, corto, lo voy a hacer corto. Más o menos hacia la década de los 50, la industria cultural hace un giro grande y empieza a hacer unas transformaciones importantes. Dejan de interesarse principalmente en la producción discográfica para el interior y empiezan a apostarle a la industria de la música bailable para exportar. Así que pues la transformación es importante, es bien profunda. Tanto que nosotros en el contexto nos empezamos a identificar como un país alegre, tropical. Y esa cantidad de cambios junto con otros, por supuesto, de orden social y político, empezaron a desaparecer las prácticas de los aficionados, ya los grupos institucionales, los coros, las danzas que había en muchas empresas dejaron de funcionar. Posteriormente, en la década de los 70, empieza a haber una concentración de festivales importantes a nivel regional y nacional, donde había esta práctica de la música tradicional colombiana. Se empezaron a hacer conciertos a pequeña escala y hubo un gran esfuerzo de muchos músicos independientes para hacer sus producciones musicales. Es, digamos, como lo que más sucedió en esa década. Posteriormente, en la década de los 80, y bueno, hay que pensar que pues eran muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo, ¿no? Todo ese desplazamiento simbólico de la música andina, empezó a haber una academización importante de la música y de los instrumentos también. Y en Bogotá principalmente, en otros lugares también, pero en Bogotá principalmente hubo una consolidación, un surgimiento y una consolidación de un movimiento musical que quería romper con ese molde de la música folclórica. Aquí en Bogotá, bajo la dirección del maestro Luis Fernando León, estuvo, bueno, un poco antes la orquesta típica y después Nogal, orquesta de cuerdas. Y bueno, hablando de lo que pasaba paralelamente a todas estas cosas sociales, Manuel Bernal y Jairo Rincón empezaron a indagar sobre las posibilidades de la bandola. Y empezaron a trabajar con distintos luthieres en Bogotá para poder desarrollar un mejor instrumento. Con Carlos Riveros, con mi papá, tal vez con Pablo Hernán también, no recuerdo bien, no. Y en 1990, en el taller de mi papá, se ve nacer a la primera bandola construida de una manera adecuada para las necesidades que estos dos músicos tenían puntualmente. Yo tengo aquí que hablar de Alberto Paredes. Mi papá es una persona que estudió ingeniería, lleva más de 1.200 instrumentos fabricados, ha pertenecido a asociaciones internacionales de luthieres, en este momento con GAL, que es una sociedad americana, y con ellos, digamos, de la mano con ellos, ese tráfico de información, tanto de allá para acá como de aquí para allá, durante todos sus años de trabajo en su taller, pues le dieron la posibilidad de cualificarse como luthier, de probarlo todo, es decir, llegaba a una cantidad de información, él toda la probaba, era impresionante.
fue el desarrollador de la escopetarra, una idea original de César López, pero fue Alberto Paredes y mi hermano quienes la llevaron a la realidad. Y bueno, todo esto para decirles que pues era en el taller Paredes donde debían hacer esa bandola. Quisiera pedirle ahora al grupo Vínculos que nos acompañen con un tema bellísimo del maestro León Cardona en versión original, Bambuquísimo. Muchas gracias, muchachos. Sigo viendo caras familiares y queridas. Bueno, durante todos los años que pues, funcionó el taller familiar, nosotros atendíamos dotaciones de instrumentos de universidades, de particulares que llegaban al taller. Y digamos que parte de todo lo que hacían Jairo y Manolo nacía de esto. Entonces, nosotros encontrábamos una cantidad de problemas en los instrumentos que eran de este tipo. La tensión de las bandolas es una tensión muy grande y siempre en las construcciones tradicionales es muy común ver que se colapsan las tapas, ¿no? Miren esto acá. Pasaban estas cosas también. La distribución de las fuerzas hacía que las tapas armónicas se embombaran, ¿cierto? O se colapsaran. ¿Cierto? Aquí no sé si se aclara la foto, pero se colapsaban las tapas armónicas. Y había una cosa que era tremenda, y es que un instrumento pues es su diapasón y su puente. Si eso está bien puesto, tal vez si el mueble no es bonito, no es tan importante. Pero si una escala está mal hecha, pues eso es un desastre. Y esto era muy común, encontrar escalas mal distribuidas, puentes mal puestos, no compensados, en fin, una cantidad de dificultades que para los músicos eran
eran de difícil ejecución, especialmente cuando ya había muchachos y estudiantes que estaban estudiando carreras profesionales y que se les exigía tener una facilidad para tocar y en qué tocar también, ¿no? Y entonces mi papá desarrolla esto, que es un sistema de arpa que está inmerso en la bandola, ¿cierto? Es un sistema en el que la tapa armónica pierde su función estructural y eso permitió a nivel constructivo hacer tapas más delgadas, el espacio de vibración de la tapa mucho más amplio que las de construcción tradicional y más o menos funcionaba así. Se hicieron modificaciones en el traste cero, hubo una mejor distribución de las cuerdas entre ellas y entre los órdenes, ¿no? Para tratar de que fuera más fácil y más acomodado tocar. Junto con Manolo diseñaron este tiracuerdas que le quitó la enfermedad a los bandolistas de tener el pantalón lleno de hebras por las cuerdas. Y digamos que para 1993, 8, no me acuerdo bien, nace la primera bandola fabricada en el taller Paredes. Pero también pasa otra cosa, y es que aunque había antecedentes de desarrollos de la familia instrumental de la bandola, es en el taller de mi papá donde se vuelve eso una realidad. Esta es la propuesta de Manuel Bernal y de Alberto Paredes sobre la familia instrumental de la bandola estándar, la bandola alto, la bandola barítono y la bandola contrabajo fueron desarrolladas en nuestro taller. José Alberto fue el primer encargado de la bandola bajo, eso fue un camello hacerlo, pero finalmente salió a la luz y sirve, funciona, se toca y es una maravilla ver eso. Obviamente estoy diciendo muy sucinta, pero esto fue un tránsito, ¿no? El primer modelo de bandola alto fue en 1986 y el de 2019 es una reelaboración que hacemos con Manolo, un rediseño de la bandola del cual les hablaré un poquito más adelante. Lo mismo con la bandola bajo. El primer modelo hecho por nuestro taller fue en 2003 y el último en 2006 y de pronto en 2023. No, sin el de pronto, en el 2023 habrá un nuevo diseño de bandola bajo. Yo aquí quería presentarles a la agrupación que nos acompaña. Iván Poveda en la bandola estándar, Julián Ferreira en una bandola bajo fabricada en el taller de mi hermano. John Edison Montenegro en la bandola alto. También está fabricada en el taller familiar, en el taller de mi papá. Y la bandola, y Angelita Acevedo también con la bandola estándar, fabricada en el taller de mi papá. Y bueno, gracias a todos estos desarrollos y a todas estas cosas que confluyeron para que hoy en día podamos escuchar la Gata Golosa tocada en un cuarteto de bandolas, en arreglo de Oriana Medina, lo interpreta Vínculos.
Muchas gracias, muchachos. Bueno, yo abro mi taller en el año 2016 y bueno, me toca empezar por hacer muchas cosas, mis propias formaletas, mis propias formas. Entonces, lo primero que hacemos junto con mi esposo, con Manolo, es hacer un rediseño de la forma de la bandola andina porque, bueno, había muchas razones técnicas para hacerlo. La hicimos un poco más amplia, más angosta, en fin, para ayudar un poco con el tema ergonómico del músico. Hago mi diseño hago el diseño de mi sello personal y bueno, gracias a mi familia, a mi hermana que es diseñadora gráfica, quien fue la que puso en la realidad lo que yo quería, que es esto, así que cuando vean este sello es mío. Empiezo a fabricar mis propias rosetas, me parecía como lindo poder hacerle algo a esa persona, a ese instrumento. Entonces, pues, parte de lo que hago cuando hablo con mis clientes es pues que me cuenten cuentos y bueno, algo se ocurre, algo me pasa y se me ocurren las cosas para hacerlas, un poco de muestra de lo que yo hago con las rosetas. Son como parte de mi sello personal y al igual que mis cabezas y en general, para que lo sepan, las cabezas de los instrumentos son la firma de cada luthier. Se puede reconocer en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se puede reconocer el luthier por la cabeza. Y esta es mi cabeza, así que cuando vean esto es mío. Pasa otra cosa que para mí era importante. Yo desde hacía mucho tiempo tenía una inquietud personal acerca del uso de lacas que digamos en sus componentes tiene disolventes orgánicos. Esos disolventes orgánicos son tremendos para el medio ambiente, eso mata todo lo que haya por ahí cerquita y lo que no lo enferma. Entonces, para mí era como un tema importante. Yo quería utilizar otro tipo de acabados que me permitieran ser más amigables con el medio ambiente y esta fue mi respuesta. Yo utilizo pinturas base agua, son tremendamente costosas, lo que yo utilizo me toca importarlo, pero me daba felicidad poder hacerlo, la verdad. Y bueno, aquí un poquito de lo que yo hago. Estos son instrumentos todos fabricados por mí, con diseño en muchos casos de Manolo, quien me hace los puentes a veces. Bueno, perdón. Y bueno, no quería terminar esta conversación con ustedes sin llegar a esta conclusión. Todo esto que hemos hecho desde la construcción ha servido para que en la realidad haya grupos que interpreten esos instrumentos. Gracias al desarrollo de la familia de la bandola, existieron grupos como la bandofónica. Los planos de los instrumentos que nosotros hicimos se repartieron al que lo pidió, se le entregó para que lo llevaran a la realidad y lo pudieran explorar y pudieran hacer cosas. Y gracias a eso la bandofónica existió por un tiempo. Perendengue Cuarteto de Bandolas, que fue un proyecto bellísimo, tuvo muchos años, varias formaciones musicales, varios integrantes. La Orquesta Colombiana de Bandolas, un proyecto absolutamente hermoso, búsquenlo en las redes, es una belleza, esa puesta en escena es muy bonita. Pensar que desde los arreglos, desde las composiciones para estos grupos, pues movilizaron, esto movilizó muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Compositores, hay gente que escribió para esos formatos específicamente, o sea, ha sido una sinergia muy bonita. B4 fue un grupo también que tuvo una corta existencia, pero existió, un cuarteto de bandolas. Y bueno, finalmente para llegar a Vínculos, quienes muy amablemente nos han acompañado el día de hoy en esta charla con ustedes. Y bueno, aquí les voy a ceder la palabra para que se presenten ustedes en las dos obras que nos van a interpretar para cerrar esta charla con ustedes. Perdónenme, Los lados infinitos de la moneda. En composición de Julián. Él dice que es un pasillo.
Bueno, dije que iba a darle la palabra a Julián, pero me arrepentí. Quisiera contarles que Vínculos tiene a su disposición su producción musical, por si quieren adquirirla, con ellos pueden adquirirla, es una maravilla de música, y bueno, ojalá salgan más cuartetos y más combos de bandolas pronto. El siguiente tema se llama Los Astros Ocultos, también composición de Julián, en versión original, un bambuco. Muchísimas gracias a todos y bueno, aprovechen, está el Cuarteto Vínculos acá si quieren hacerle alguna pregunta o si necesitan aclarar alguna cosa, con mucho gusto. Sí. DJs. No, también construyo tiples, construyo cuatros, instrumentos raros por pedido especial, bueno, en fin, otra variedad de instrumentos, pero digamos, hoy quería centrarme mucho en la construcción de los instrumentos locales, porque es la construcción de los instrumentos, existen escuelas para hacer violines en el mundo, guitarras. Aquí todavía estamos muy cortos en esto y me parecía muy importante hablar de los instrumentos locales.
Gracias por tu pregunta. Señor. Gracias. Porque tenemos la bandola, perdóneme ser tan escueta con eso. Evidentemente la bandurria, la mandolina, el bandolime ecuatoriano, son instrumentos que están todos relacionados como familiarmente, vienen de la misma raíz, ¿cierto? Tal vez la persona más adecuada para contestar esa pregunta sea mi esposo, quien ha hecho toda una investigación al respecto de eso, pero digamos, tienen que ver, son familia, vienen de la misma fuente, de la misma… vienen de la UD exactamente, pues, y obviamente en cada país adquirieron una forma y una manera de desarrollarse. En Colombia fue la bandola andina. La mandolina tuvo mucho mejor desarrollo en Venezuela, en Ecuador, abajo, pero aquí se transformó en bandola. No, son instrumentos diferentes en el sentido de que están afinados de manera distinta, empezando por ahí, aunque tienen la misma distribución de las cuerdas, son 12 cuerdas en órdenes dobles, es una afinación diferente. Entonces, claro, hay muchísimas adopciones de repertorios para bandurria que se han adoptado a los repertorios nacionales, ¿cierto? O sea, pero desde lo constructivo, pues sí hay diferencias en términos de su afinación, de destino, de una cantidad de cosas. Sí, en la escala también. Por acá, otra pregunta. Muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿cómo se protegen los derechos de creación de estas obras? ¿Cuál es la entidad donde se presentan patentes o registros de estas creaciones de instrumentos, me pregunta sí, usted? Por supuesto. De los Ninguna, en diseños de este los momento, en este país, no. Es algo que, mira que no habíamos pensado en eso. Estamos en este momento organizando pues el Círculo de Luthieres y estamos intentando también pensar en todas esas cosas. Gracias por su aporte. Aquí hay mucho por hacer, aquí está todo por hacer, todo, absolutamente todo. Aquí no hay escuelas para enseñanza de lutería, de bandolas, de tiples, ¿cierto? Hay escuelas para… en Ibagué ahorita la Fundación Salvi, bueno, junto con la Facultad de Música está haciendo su piloto para construir violines, lo mismo que hace Salvi aquí en Bogotá, ¿cierto? Pero insisto porque, digamos, tú hablaste de que compartieron en un momento los planos de los instrumentos para que la gente replicara y todo. Ahí no están, digamos, como perdiendo como ese derecho de propiedad intelectual sobre un trabajo. Es posible, esa es una forma de verlo, indiscutiblemente es posible que sí, pero mire que el conocimiento desde la perspectiva de esta familia y de esta manera de pensar la lutería, el conocimiento es para compartirlo. Nosotros no sacamos absolutamente nada teniendo los planos guardados en la casa y esperando que nos retribuyan económicamente por eso. De hecho, cualquier persona que quiera hacer un tiple como lo hace Alberto Paredes puede comprar los planos en la Sociedad Americana al mismo tiempo que lo puede comprar para hacer una bandola. Aquí no hay formas de hacer eso, no hay maneras de hacer eso, por eso estamos vinculados también con otras partes para poder hacer circular eso de una manera más equitativa. Bueno, no sé. Es difícil porque estos son guetos a la hora del té y bueno, pues no todo el mundo está enterado de todo, pero pues para nosotros, gracias a la posibilidad de compartir las cosas, es que hoy estamos aquí parados, sentados y estos muchachos están tocando con los instrumentos que se han hecho. Muchas gracias. Ana María, yo tengo una pregunta sobre la condición de género. Obviamente en tu condición particular tú vienes de una familia de luthieres, pero que yo sepa, en Colombia, dentro de las tradiciones regionales de lutería, no hay mucha participación de la mujer. ¿Cómo es
la participación de la mujer en las músicas andinas en el oficio de la lutería y si conoces en Colombia Sí, sí otras conozco, mujeres sí conozco. luthieres. Evidentemente es muy poca. A mí me han hecho esa pregunta muchas veces, querida, y te digo algo, para mí, yo no quiero desconocer esas diferencias de género, no las quiero desconocer porque en estos países latinoamericanos eso es horroroso. Aquí ser mujer todavía sigue siendo un problema, en términos económicos, laborales, sociales, en fin. Pero si yo hablo de mi experiencia personal, para mí, lejos de ser un inconveniente, ha sido todo lo contrario. Ser mujer en este oficio me ha brindado unas posibilidades que yo creo que no me las hubiera brindado si hubiera sido mujer, si hubiera sido hombre. No sé, y de verdad con esto, y lo digo de una manera humilde, yo sé que existen muchas dificultades para muchas mujeres en muchos aspectos, pero para mí específicamente en este oficio no lo ha sido. Y eso, por eso también le doy gracias a la familia que tuve, a mi papá que nos trató a todos por igual, nos enseñó igual a todos y nos permitió hacer lo que queríamos también, ¿no? De alguna manera. Y sí, conozco mujeres luthieres, aquí está la hija del maestro Bastidas, Natalia Bastidas, está trabajando aquí en Bogotá, somos bastante cercanas, nos hablamos con alguna regularidad, va a mi taller, es muy agradable poder contar con eso, con ella. Marley, que está por aquí, no sé si ya se fue, está Marley, gracias. Nos estamos debiendo un tinto con ella porque no hemos podido hablar largo y tendido acerca de estos temas que nos convocan. En la fabricación de violines hay más mujeres que en este lado de los instrumentos de cuerdas pulsadas, pero también hay mujeres que construyen. Y sí, comparativamente son menos mujeres que hombres. Y bueno, no sé si sea por el tema de las uñas, no sé. La verdad es que en este oficio uno se lima las uñas, se corta, se machuca y eso pues tiene unas implicaciones, ¿no? También ahí del hacer. Pero yo espero, digamos, y añoro el momento en que las escuelas también empiecen a estar llenas de mujeres haciendo instrumentos musicales. Bueno, buenas tardes. Aquí. Hola, estaba ubicando el micrófono. Yo sí quiero preguntarle tanto al grupo como a ti. Creo que todos estamos esperando que alguno del grupo, o todos, o Julián, que trajo 2 composiciones, nos hable un poco de la experiencia con las bandolas pues creadas en el taller Paredes, que creo que hablar de esa experiencia sería muy linda. No sé si hablar de la segunda. Pero yo sí quisiera saber desde tu perspectiva de ver a tu padre, de tu perspectiva interna, de tu experiencia, pues que hablaras de hasta qué punto la materialidad permite la emoción, pero la emoción también permite la creación de esa materialidad. Pues que creo que de pronto lo tocas en la entrevista, pero tal vez saberlo aquí ahora. Pues digamos, para mí va en doble vía, eso no, tal vez una sin la otra, para mí es difícil, de verdad, es difícil. Yo me emociono cuando me mandan a hacer un instrumento y quiero como hacer algo para esa persona y me emociona y me encarreto y hablo y digo y pregunto porque quiero que sea para esa persona, ¿no? Entonces eso me hace poner cosas en los instrumentos que dan una característica única y personal, ¿no? Es básicamente eso. Y bueno, Juli. Bueno, hablemos un poquito de la experiencia de Vínculos. Muy buenas tardes para todos, para todas. Pues primero agradecer también a Ana María, a la gente tan bonita que se ha acercado, digamos, a este tema de las bandolas, a Manuel también por su asesoría y siempre su cuidado alrededor de esto. Voy a hablar un poquito desde un lado muy personal porque la bandola me interpela desde mis sentires más profundos, digamos, fue el primer instrumento netamente, digamos, del territorio que me vio nacer, el cual me aproximé y en el cual me sentí en casa completamente, ¿no? Yo mis estudios como músico los hice en el exterior, en Estados Unidos, cosa que pues quizá sucede para mucha gente, ¿no? Que no encuentra, digamos, formación en diferentes cosas, diferentes preguntas y todo esto.
Y claro, con esta idea muy colonialista, digamos, no, vámonos a Europa, vámonos a Estados Unidos, entendamos la música desde allá. Y encontré ahí como un vacío muy profundo en mi sentir, en decir yo qué carajos hago haciendo música de gringos. ¿Sí? Fue un momento artístico muy berraco de mi vida, de sentarme y decir, pero pues sí, la puedo hacer así y tales, ¿no? Pero eso qué significa para mí, ¿no? Y fue un amigo colombiano que estaba allá en Berkeley que tenía una bandola pues botada, que me la prestó, digamos, mire ese instrumento, pilles esta vuelta y fue ahí donde yo hice un clic, yo conecté muy fuerte, ¿no? Gracias al trabajo de Manuel Bernal alrededor pues de la familia de la bandola, yo dije, no, aquí hay un camino gigantesco para construir sonido, ¿no? Para construir música, porque nadie se ha puesto la labor de hacerlo y pues Vínculos ha sido una apuesta en crear sonido a partir de esta nueva familia, un sonido que obviamente está pues enraizado en una tradición muy, muy bonita aquí en Colombia, que también tiene unos idearios que quizá sea necesario transformar alrededor de lo patriótico y nacionalista, y que yo siento que es un campo muy bonito para abrir posibilidades a otros campos, ¿no? Otras cosas. Entonces sí, fue un sueño, fue una vaina re loca. Yo me puse a componer, pues sí, porque para la familia de la bandola, ¿quién ha compuesto algo, no? Yo no tenía referentes, yo no tenía muchas vainas, pero fue experimentar, fue darle un montón de vueltas a eso y mover desde mis sentires y darme cuenta que gracias a mis compañeros esto puede materializarse. Yo pensé en una familia como en esta idea de, bueno, la familia es diversa, la familia está, sí, Ana María pues es la chica de la familia de los luthieres y alrededor de una familia grandota pues podemos construir otras ideas, ¿no? No solamente de un solo instrumento, y me parece una apuesta también muy política de parte de pues quienes construyeron esto de la familia de la bandola, de apropiarse de un instrumento propio del territorio y decir, oiga, ya estamos suficientemente grandes, ya vamos a declarar un poquito de independencia de verdad y vamos a decir, podemos construir un legado a partir de eso. Entonces yo me paré ahí y dije, bueno, armemos temas y nada, y ahí se materializó la cosa. Entonces yo no sé si eso conteste tu pregunta, pero bueno, ahí está el carrito. Y Johncito, hágale. Bien. En la línea de la primera pregunta que mencionabas, digamos, yo estoy en el otro extremo de lo que mencionaba Julián, ¿no? De un colegio que tenía formación musical en bandola, tiple, guitarra y cuánto instrumento había allá. Entré a estudiar a la universidad literalmente porque vi en un programa de televisión de la Filarmónica a Manuel tocar, entonces como, oiga, ese man toca chévere, no me alcanzaba para otra universidad, entonces fue como, hagamos el intento, entré y la experiencia de haberle apostado una carrera profesional a un instrumento que tiene unas resonancias de lo académico, de lo popular, de las conexiones que se hicieron con los repertorios latinoamericanos. Entonces va uno con la cabeza, se va creciendo la cabeza, ¿no? Entonces en algún momento hablábamos con Manuel hace muchos años sobre, hace mucho tiempo vino un bandolinista muy famoso que se llama Milton de Landa, con un bandolín que vale no sé cuánto plata, es una vaina irrisoria para nuestra economía actual, a $4.000 el dólar. Es muy complejo, y yo le decía, ¿por qué es tan caro? Me decía, es que los materiales son más finos y las maderas son más finas y la tecnología sigue siendo más fina. Entonces hay un punto en donde desde el total desconocimiento sentí como músico que la labor que hacía el papá de Ana María, que hace Luis Alberto, que hace Ana María, dejó de ser tan artesanal y se volvió un tema mucho más puntual, donde yo como instrumentista podía ir con mis preguntas y hartas que sí tenía y harto que sí molestia, ya como no me gusta esto sí, pero por aquí sí. Entonces muchas veces resolvían mis dudas con asuntos técnicos como, mire, lo que usted quiere hacer es imposible en este plano físico, hermano, ¿sí? O sí se puede hacer, esto está chévere, funciona hasta que de verdad yo como músico y como bandolista siento que el diálogo y la construcción de saberes es lo que hace que al final todo lo que decía Ana María hoy se materialice, ¿no? Es el músico que va y propone unas necesidades,
Sí, recuerdo que hace muchos años mandé a hacer una bandola, me pesaba mucho la bandola y me pesaba, y dice, pero no me quiero que me pese tanto, y Luis Alberto me hizo una con un hueco en toda la mitad, donde había menos madera, entonces que más chévere, que bueno, en fin, o sea, creo que en ese trasegar, entonces nos encontramos con Juli, fue al revés, ¿no? Yo vengo tocando bandolas desde hace mucho tiempo, pero no me había conectado tanto con una persona que entendiera mis necesidades de músico, y en ese sentido, pues, la familia Paredes, para John Montenegro, sí ha sido fundamental, porque cualquier cosa que se me ha ocurrido, que se me dañó, que se me no sé qué, que aquí no, que me trasté acá, que acá, que aquí ya voy, siempre están atentos, siempre están diciéndote, mira, hazlo así, trabájalo así, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Entonces, siento que son personas que están con las puertas abiertas para que cualquier músico, digamos, de cuerda pulsada, guitarra, requinto, bandola llanera, tal, pueda ir con sus necesidades y va a encontrar no solo alguien que tenga alguna respuesta, sino que tenga soporte en un documento, en una forma de hacer que te queda claro. Para mí ha sido eso. Gracias.